Hola amigos, bienvenidos a mi canal, un gusto saludarlos como siempre. Tengo aquí a mi querido amigo Román, quien ustedes ya lo conocen como el de los seguros. A sus órdenes, gracias. Román nos quita todas las dudas que puedas tener sobre tus seguros. Y de lo que queremos hablar hoy es de un tema que está de moda. Va a estar de moda, ¿no? Está de moda, que es la lluvia, ¿no? El tema de las lluvias es muy complejo e implican varias situaciones que tú puedes estar protegido sin saber o al revés, puede que no estés protegido y pienses que sí estás. Entonces te quiero empezar por esa pregunta, Román. Yo supe, no pasé por la situación afortunadamente, pero escuché que si tú tienes un seguro de cobertura limitada, que está protegido contra robo y terceros, que si te graniza el coche, eso también está protegido. ¿Es verdad? Es correcto, Master. Ahí hay una... Cuando nosotros tenemos cobertura limitada, ojo, limitada porque luego la gente se confunde a la básica. Ajá, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la limitada tiene la cobertura de robo total. Para diferenciar es amplia, trae daños materiales del coche. Ok. Robo y daños a terceros. Limitada solamente trae robo y daños a terceros. Ok. Y la básica, solo daños a terceros. Las grúas y gastos Entonces, médicos, cualquier daño a tu coche no está cubierto. no está cubierto nada. Entonces, si tú tienes la cobertura limitada que tiene robo, se incluye dentro de esa cobertura incendio que no sea por choque. O sea, un incendio que se queme algo y se queme tu coche. Fenómenos naturales como granizo, ciclón, huracanes, terremotos, caída de bardas, caída de árboles y las inundaciones por fenómenos naturales. No de, me fui al laguito y se me fue el coche al lago. Me atonté y me fui al lago, no. Porque ahí es una consecuencia de la conducción. Que era lo que estabas hablando del fenómeno del incendio. Exacto. Por choque. Por ¿no? choque no. O sea, por choque no está cubierto porque no está... Eso. Y porque tú no estás protegido. Primero fue el choque y luego sucede el incendio. Entonces, el incendio está cubierto en la cobertura limitada siempre y cuando no sea consecuencia del choque. Entonces mucha gente lo desconoce y la inundación, que es un tema que ya ahorita empieza a ser un tema de riesgo por la temporada de huracanes, temporada de lluvias. Si tú tienes cobertura limitada va a estar cubierto. Y también, Master, hay que tener cuidado qué te va a cubrir la aseguradora en una inundación o qué evitar en una inundación. A ver, yo lo que recomiendo a la gente en general es, si hay una inundación, no pases. No intentes hacerte el héroe y pasar. Entiendo la tentación, yo ya lo he hecho. Nunca me he quedado atorado, afortunadamente, porque siempre, por lo menos medio medí, mira, ahí ves la profundidad en otros valientes que intentan pasar, ¿no? Y si llega a la mitad de la rueda o menos de un coche similar al que yo traigo, bueno, igual y te puedes aventar con cuidado, en primera, ¿no? Sin dejar de acelerar nunca, etcétera, ¿no? O sea, las técnicas tradicionales. Pero hay mucha gente que dice, a ver, si tú te avientas a una inundación y tu coche te queda, no se va a pagar el seguro, ¿es cierto? Hay un término en seguros, Master, que a lo mejor usted, tú o muchos de nuestros que nos ven han escuchado, porque es muy común que los ajustadores o que los agentes lo utilicemos, es la agravación de riesgos, que mencionan la mayoría de las condiciones generales, si se agrava el riesgo, entonces se elimina la cobertura. La agravación de riesgos en este caso, o muchos creen que al momento de pasar por la inundación, al tú decidir pasar, estás agravando el riesgo y esto es falso. Ojo, Master, asegurados, clientes de seguros, cualquier persona que te diga que hay una agravación de riesgo por lo que tú hiciste o tú decidiste, está incorrecto. O sea, tú tienes la razón, aunque tú hayas intentado pasar. Mire, vamos a hablar ya temas técnicos. Ajá. El artículo 78 de la Ley del Contrato sobre el Seguro, no condiciones generales, Ley de Contrato sobre el Seguro, menciona que aún haya culpa, la aseguradora tiene que pagar. Y vámonos a una más básica. Si yo voy viendo mi celular y choco y yo declaro eso, me pagan. No me dicen, tú tuviste la culpa. Me pagan porque la ley del contrato sobre seguro dice que aunque yo tenga la culpa, la aseguradora me debe pagar. Así yo diga, pues sí estaba inundado y yo pasé, es mi culpa y me tienen que pagar.
Ojo, una cosa es la grabación del riesgo. La grabación del riesgo es solamente cuando cambias el uso. Cuando yo mi coche es de uso particular y le cobré a alguien por llevarle al niño a la escuela. O cuando es de uso particular. O tengo un Uber, pero no lo declaré como Uber. Exacto. O estoy cobrando un servicio, o lo estoy utilizando para carga. O lo lleva a carreras de coches. Ese es otro tema. Cuando estaba en una competencia de carreras o lo llevé al autódromo, cambió el uso. Entonces, esa es la grabación del riesgo. Los usos, no el tema de que si tuviste la culpa o no. Ojo, la culpa, te dice ese mismo artículo, que siempre y cuando no sea culpa grave. La culpa grave es el dolo. Cuando yo ya lo estoy haciendo, yo ya sabía, y sí, digo, no, sí, yo vi que estaba el hoyo y yo de todos modos, eso ya es culpa grave, pues. O yo choqué. Se puede incluso prestar a que, es que yo sabía que mi coche estaba medio mal, y adrede fui para que se quedara y que me hicieran pérdida total. Exacto. ¿No? Entonces, eso sí no. Eso sí no puedes hacer. El dolo, la culpa grave, eso sí está excluido. Y otro tema, Master, yo siempre les digo a los clientes, al final de todo lo que te cubre el seguro, ya lo hemos hablado mucho, ¿qué va a pasar si te inundas, no? Una, pones en riesgo tu integridad física, hay mucho riesgo en una inundación. Sí. Puede haber una alcantarilla abierta, el coche irse hacia la alcantarilla y tú en la bajada pues te puede absorber la alcantarilla. O sea, es evitar a toda costa proteger nuestra integridad, eso es lo más importante. Claro. Y la situación siguiente pues es los daños que puede tener el vehículo, ¿no? Lo que sí te puede excluir la aseguradora, yo puedo inundarme, decir, pues se me inundó el coche y se apagó, en ese momento no se vuelve a prender el coche. Tú en ese momento le hablas al seguro, obviamente te resguardas y te proteges primero tu integridad física, si ya estás en la inundación, si te puedes bajar y es seguro, si no, mejor quedarte en el vehículo. Le hablas a la aseguradora. Otro tema que yo siempre les digo, en una situación de contingencia, que puede ser inundaciones o este tipo de situaciones, muy seguramente va a estar saturado cabinas de teléfonos, servicios de grúa, tráfico, bla, bla. Va a ser prácticamente imposible que llegue una grúa en un tiempo corto. A lo mejor vamos a tener que esperar 4 o 5 horas o hasta el día siguiente, o un ajustador. Es más, casi en ese momento los ajustadores te contestan, te dicen, deje ir el coche y mañana nos vemos. O sea, porque no hay infraestructura, no hay forma de llegar a estos lugares, ¿no? Yo he hecho 3-4 horas para llegar a mi casa en una situación de lluvia aquí en Guadalajara, ¿no? Y espero en muchas ciudades también. Entonces, primero es esa situación, cubrirnos, protegernos. Si el coche se apaga, no volver a prenderlo. ¿Por qué? Porque ahí sí puede haber una agravación del daño, no agravación del riesgo. Si yo prendo el coche y hay agua, voy a causar un desvielamiento. Y entonces al momento de llegar al taller, tú podías decir, pues está dañada la alfombra, hay que secar, hay que cambiar aceites, hay que cambiar bla. Y no un desvielamiento de coche. Ahí es una agravación del daño. Esos son los términos que luego se confunden. Entonces evitar volver a prender el coche. Si ya no prendió, tú ahí déjalo. Porque si le das hasta que intentas prenderlo. Es más, hay gente que lo circula. Que llega a su casa y a los 2 días nos dice, oye, me inundé antier, ¿qué crees? Ya no me prende el coche, se me desvieló. Pues ahí sí. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. La explicación técnica es muy simple. El coche funciona con los pistones comprimiendo la gasolina. La gasolina se comprime a un punto X, hay una explosión y se regresa el pistón, y eso es lo que hace con que el coche se movimente. Pero el agua no se puede comprimir. No. Entonces, ¿qué pasa? El pistón va a comprimir el agua y el agua va a intentar salir. Pues llega un momento que al no comprimirse, el agua va a romper el cilindro. Y causas un daño. Y causa un daño al coche. Un daño por ignorancia, si quieres, pero un daño, ¿no? Entonces, aguas con las aguas, no intentes protegerte, ¿no? Lo que la aseguradora te puede excluir es esa agravación del daño. No el tema de la inundación, sino la agravación del daño. Oye, si quieres para concluir y me dices lo que ibas a decir, lo que quiero saber es, ¿hay algo específico, algún seguro específico para tema de lluvias?
o no. No. O eso es parte de la cobertura amplia y Es ya. parte de la cobertura, lean sus condiciones generales, pregúntenos a nosotros. Qué cosa difícil estamos pidiendo a la gente, ¿no? Que lean, pero bueno. Con que lean la parte donde dice robo y daños materiales. En daños materiales está a veces medio complejo porque viene por incisos. Y te dice la cobertura de daños materiales, el inciso A te cubre esto, el B, el C, el D. Y en la de robo te dice, si no hay daños materiales, sí se cubre el inciso C, D, F y E, que son los que hablan de fenómenos meteorológicos, fenómenos naturales, caída de bardas, incendio, bla, bla. Entonces, es un tema ahí de lectura nada más. Pero léanlo, asesórense, lean las políticas de su compañía, porque nosotros estamos hablando en general de la mayoría de las Y no se puede generalizar, no, cada uno es un caso. Lean las condiciones, pregunten a quien les vendió su seguro, asesoren con nosotros. Si quieren esta cobertura, pues nosotros se las vendemos, les decimos cuál es la que sí cubre. Y el tema, otro tema hablando de esto de las lluvias es el granizo. En la cuestión del granizo, hay muchas veces que graniza y no nos damos cuenta del daño hasta que obviamente deja de llover, pasa 1 o 2 días y vemos a contraluz, es cuando se ven las pequeñas abolladuras. En cuanto ustedes detecten eso, háblenles, no se esperen, porque ese es otro tema. Las condiciones generales de la mayoría de los seguros te dicen que tú debes de dar aviso a la aseguradora en cuanto tienes conocimiento del siniestro. Si tú te esperas 5, 6, 10 días después, muy probablemente también te lo puedan rechazar. Porque tienes que decir, llovió, granizó aquí en Guadalajara o en el lugar donde tú vives tal día, y obviamente pues, se aprecia el daño, ¿no? Sí. Es otro tema. Y ojo, Master, todos estos riesgos o estas coberturas van con pago de deducible. Porque no le puedes echar la culpa a nadie o la responsabilidad a nadie de la lluvia, bueno, las inundaciones a veces es la sociedad y el gobierno, ¿no? Pero no hay nadie que te responda por eso. Desgraciadamente. Entonces es con pago de deducible. Okay. Hay que pagar el deducible que viene marcado en tu póliza, ya sea de la cobertura de daños o de la cobertura de robo si tienes la cobertura limitada, y la aseguradora pagando el deducible te van a parar los daños. Ahorita, perdón, desgracia, y esto igual ya con tanta electrónica, una inundación causa daños algo severos a veces. A veces con una secada, pero... A veces son irreversibles. Sí, sí. O mucho más costosos, ¿no? Pero miren, básicamente eso es lo que teníamos que decirles sobre lluvia, pero el recado que les quiero dar es, contraten a un buen agente de seguros. Román es un buen agente de seguros. Pueden hablarles, ahí están los números en pantalla, ahí está su WhatsApp, ahí está su Facebook, sus redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué contratar a él? Bueno, o a otro agente de seguros. Yo recomiendo a él porque lo conozco. Porque en ese momento, uno que no sabe, o le da flojera, o lo que tú quieras, leer todas esas cosas, esas pólizas y ver a dónde vamos, etc., a la hora de resolver un problema, él te va a ayudar. Tu asesor de seguro te va a ayudar, porque él sí sabe el seguro que te vendió, cuál fue la aseguradora, cuáles fueron las condiciones de tu póliza y qué te respalda o qué no te respalda. Entonces, él es tu seguro contra las aseguradoras, ¿no? Y en favor de los clientes. Por eso es importante estar ahí. Desafortunadamente, a mí me encanta el meterme a internet y resolver todo ahí sin hablar con nadie. Pero si yo tengo un problema ahí, no tenía, ahora ya lo tengo, a él, ¿no? Para ayudarme a resolver esas cosas. Y tenemos la opción, Master, si no quieren hablar con nosotros, métanse a la página y hay un multicotizador, van a cotizar 6 compañías con los descuentos que nosotros tenemos, y ya si les interesa el costo, la cobertura, nos pueden decir, quiero esto, y en 5 o 10 minutos resolvemos su seguro. Y aún así, cuenta con el respaldo. Si tiene algún problema, ahora sí, te marca y tú lo resuelves. Y los siniestros pueden ocurrir las 24 horas del día, al igual que las compañías, nuestros teléfonos están prendidos las 24 horas, en 2, 3 de la mañana, nosotros dudas, una situación de siniestro, oye, no me contesta, no llega el ajustador, pasa, todas las seguras están expuestas, nosotros te apoyamos a resolverlo. Perfecto. Pues muchas gracias, Román. Gracias, amigos, por vernos. Nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós. Hasta luego.